Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elena García Flores, soy mexicana, licenciada en Derecho, con más de 23 años de experiencia en materia registral. He sido registradora, he sido directora del registro público en la oficina de Saltillo, que es mi ciudad natal, consultora en diversos proyectos de modernización en distintos estados del país, coordinadora general del programa de modernización y vinculación registral y catastral en México, directora general de registro en el Registro Agrario Nacional y coordinadora interinstitucional del mismo registro agrario. En esta ocasión me corresponde hablar del sistema registral mexicano. Como es de todos conocido, en la antigüedad se encuentran múltiples vestigios de la publicidad en materia inmobiliaria. De manera más remota, en la Biblia se hacen algunas menciones tanto en el libro del Génesis como en el libro del Levítico. En la época de la conquista de la Gran Tenochtitlán por Hernán Cortés, en el año de 1521, las leyes que se aplicaban en la Nueva España eran las leyes de Castilla, entre las que destacan las 7 partidas. Poco a poco, con el transcurso de los años y en las distintas épocas del México independiente, dichas leyes fueron sustituidas poco a poco. Y durante el México contemporáneo hubo diversos intentos de codificación, ya que en nuestro país no existe una ley de la materia, sino que la misma se encuentra regulada por el Código Civil. En 1868 se aprobó el Código Civil de Veracruz, que es el que toma como base el proyecto de código de Florencio García Goyena de 1851, y en el cual se incluye un título denominado del registro público. El 21 de junio de 1870 entra en vigor el Código Civil del Estado de México, el cual se encontraba inspirado en el Código Civil de Veracruz y en el propio Código de Francisco García Goyena. Finalmente, después de muchas vicisitudes, el 8 de diciembre de 1870 se aprobó por el Congreso de la Unión el decreto con el cual entra en vigor el 1 de marzo de 1871 el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California, en cuya exposición de motivos se habla ampliamente del registro público de la propiedad, incluido en el título 23. Posteriormente, el 28 de febrero de 1871, se expide el propio reglamento del título 23 del Código Civil del Distrito Federal y del Territorio de Baja California. Como podemos ver, en México, al tratarse de una colonia española, su influencia deviene de este país, y es en el año de 1870 que la institución registral se formaliza ampliamente. En México, el sistema de transmisión de propiedad es un sistema de título y modo, es decir, que además del acuerdo entre las partes, es necesaria la entrega de la cosa. La inscripción se realiza únicamente para que surta efectos frente a terceros, no es constitutiva, ya que la transmisión se produce entre las partes fuera del registro. En México, la mayoría de los registros tienen efectos declarativos, es decir, solamente es necesario inscribir el acto jurídico si se desea que surte efectos frente a terceros, ya que el mismo surte efectos entre las partes, salvo el caso del Registro Público de Quintana Roo, que tiene efectos constitutivos, es decir, para perfeccionar el acto jurídico es necesaria su inscripción en el registro público. El Registro Público de la Propiedad en México es una institución de carácter administrativo. Es la encargada de dar publicidad a los actos jurídicos que crean, transmiten, modifican y extinguen derechos reales sobre inmuebles. Su finalidad es brindar certeza jurídica al tráfico inmobiliario a través de la publicidad de los distintos actos jurídicos que deben inscribirse conforme a derecho para que surtan efectos frente a terceros. Como ya he mencionado en distintos foros, México se encuentra integrado por 32 entidades federativas, las cuales son libres y soberanas. Cada una de ellas cuenta con su propia legislación local
y una estructura orgánica distinta en la administración pública estatal. En el caso de la institución registral, esta se encuentra adscrita al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno, en la mayoría de los casos, o bien a la Consejería Jurídica o a la Secretaría de Finanzas en un número menor. Lo anterior tiene su origen en el artículo 124 constitucional, el cual establece que las facultades que expresamente no estén reservadas a la Federación se entienden reservadas a los estados. Tal es el caso del registro público de la propiedad. Por su parte, el artículo 73 constitucional establece expresamente cuáles son las materias en las cuales tiene facultades de legislar el Congreso de la Unión, y dentro de las mismas anteriormente no estaba incluido el registro público de la propiedad, y digo anteriormente porque es hasta el 27 de diciembre de 2013 cuando se publica el decreto en el que se adicionó la fracción 29R, otorgando la facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas, así como los catastros municipales. Lo anterior se encuentra en proceso de consolidación y el respectivo proyecto se encuentra en análisis del Senado de la República. A nivel organizativo, el registro público generalmente cuenta con un director general y registradores. Ambos son funcionarios públicos cuya profesión debe de ser la licenciatura en Derecho. El número de años exigidos en el ejercicio de la profesión varía de estado a estado dependiendo de su legislación. En algunos casos se exigen 3 años, en algunos otros se exigen 5 años, etc. El registro público, como parte de la administración pública estatal, presta un servicio público y cobra derechos por la prestación del mismo. Generalmente, estos recursos se utilizan mayormente para el gasto público, devolviéndole en menor proporción para el funcionamiento de la institución. Por tal motivo, la tendencia en los últimos tiempos ha sido el convertir a la institución registral en organismos públicos descentralizados con la finalidad de otorgarles autonomía técnica y financiera. La mayor parte de los registros en México son registros de derechos. Excepcionalmente, hay algunos registros de títulos todavía. Asimismo, los registros de derechos pueden ser de transcripciones o de inscripciones. Es decir, en los primeros se realiza una transcripción fiel del título y en los segundos solamente se vacía un extracto del título conteniendo la parte fundamental del derecho que se desea publicitar con la registración. Por lo que se refiere a los registros de títulos, estos se organizan a través de la incorporación de copias certificadas de los títulos que se desean publicitar. En cuanto a la técnica registral, debo comentar que anteriormente la mayoría de los registros funcionaba a través de un folio causal o un folio transaccional, comúnmente conocido como sistema de libros. Esta técnica ha sido poco operativa, ya que de acuerdo con la entidad federativa de la que estemos hablando y su legislación, el registro se divide en diversas secciones de conformidad con los diferentes actos jurídicos que sean objeto de registración. De manera que para poder conocer el historial de un inmueble es necesario consultar distintos libros dependiendo de si el inmueble cuenta con gravámenes, limitaciones de dominio, transmisiones, ventas parciales, subdivisiones, cancelaciones, etc. Este sistema ha funcionado durante muchos años y, sin embargo, con el paso del tiempo y con las distintas experiencias de algunos registros, principalmente el de la Ciudad de México, que fue quien inició con el sistema de folio real, se ha demostrado que este es poco operativo, ya que el tracto sucesivo de un inmueble se encuentra diseminado en múltiples libros
y con ello se ha generado inseguridad jurídica, ya que inclusive se conocen algunos casos de dobles ventas registradas en distintos libros. Hoy en día, la tendencia ha sido ir migrando de esta técnica registral a la técnica de folio real, en la cual el inmueble constituye la unidad básica del registro y en virtud de esto se puede conocer todo el historial del inmueble, ya que todas las transacciones relativas al mismo se van inscribiendo en la carátula del folio que se genera al momento de su inmatriculación. En algunos estados, gracias al uso de la tecnología, el folio real es hoy en día electrónico y se ha trabajado arduamente en la inmatriculación por conversión, lo cual no es más que la inmatriculación derivada del traspaso de un inmueble por el cambio de técnica registral de folio transaccional a folio real electrónico. A manera de ejemplo, me gustaría citar el artículo 33 de la Ley de Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio del Estado de Tamaulipas, en cuya redacción tuve el orgullo de participar en conjunto con el doctor Federico Núñez de Argentina. El artículo 33 cita a la letra: número 1. La inmatriculación se efectuará destinando a cada inmueble un folio especial con un número único de finca que servirá para designarlo. Los números de finca, también llamados matrículas, se llevarán correlativamente por cada municipio. Para los fines de esta ley, se entiende por inmatriculación la asignación de un folio real a un inmueble. Número 3. La inmatriculación podrá darse: 1. Porque el inmueble accede por primera vez al registro y se genera su primera inscripción. 2. Por el traspaso de un inmueble cuyos asientos fueran llevados por un modo antiguo o de folio transaccional a través de la conversión a la técnica de inscripción mediante folio real. O 3. En virtud de la subdivisión o fusión de inmuebles. Para dar sustento a la validez de los documentos electrónicos, los cuales son autorizados por firma electrónica avanzada, también se creó el artículo 102 en el mencionado ordenamiento, el cual está incluido en el capítulo 14 de los documentos electrónicos y de la firma electrónica. El artículo 102 a la letra dice lo siguiente: número 1. En los casos en que la actividad registral se realice mediante sistemas informáticos, como en el caso de la información digitalizada, tanto los folios reales como los asientos que realice el registro público y las certificaciones que autorice mediante firma electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos públicos y tendrán valor probatorio pleno. Número 2. Todos los asientos en soporte informático tendrán el mismo valor legal que los documentos públicos. En cuanto a los principios registrales bajo los cuales funciona el registro en México, estos son los principios de publicidad, inscripción, especialidad, consentimiento, tracto sucesivo, rogación, prioridad, legalidad, legitimación y fe pública registral. No me voy a extender en la explicación de cada uno de ellos, ya que considero que han sido abordados ampliamente por mis antecesores, pero sin embargo debo comentar que para mí uno de los más importantes principios es el de legalidad, el cual se ejerce a través de la calificación registral con la finalidad de que solamente accedan al registro títulos válidos y perfectos, de manera que en la inscripción les otorgue efectos frente a terceros. Es a través de la calificación que los títulos que tengan algún defecto son rechazados de manera definitiva o de manera provisional, es decir, son denegados o son calificados con defecto. La calificación en mi país es una función exclusiva y obligatoria del registrador y el resultado de la misma debe estar fundado y motivado. La calificación debe ser integral, es decir, debe realizarse un análisis completo
para que no se hagan calificaciones parciales de manera posterior alegando nuevos defectos y que la admisión o el rechazo sea total. El registrador es independiente, pero la calificación que realice deberá estar subordinada siempre al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, el registrador calificará bajo su más estricta responsabilidad la procedencia o improcedencia de la inscripción. En la mayoría de los estados, contra una calificación denegatoria procede el recurso de inconformidad. Este deberá interponerse ante el director general del registro y en algunos casos el plazo para la presentación o para la interposición de dicho recurso es de 10 días contados a partir de que se hace del conocimiento del interesado el acuerdo de calificación impugnado. Este término varía de acuerdo a cada entidad federativa. Como lo he mencionado anteriormente, cada entidad tiene su legislación y van variando los supuestos. Y el término para resolver el recurso de inconformidad generalmente también es de 10 días, variando, como lo he dicho anteriormente, de acuerdo a la legislación de cada entidad federativa. En el caso de que al resolver el recurso de inconformidad el director general confirme la calificación, el interesado podrá reclamarla en juicio de acuerdo a las normas que el Código Civil de Procedimientos, que el Código de Procedimientos Civiles para el estado de que se trate y las que determine el reglamento correspondiente. En algunos casos se acude a los tribunales de justicia administrativa y en otros se acude directamente en vía de juicio de amparo en los lugares donde no existieran tribunales administrativos. En cuanto a lo que corresponde a la fe pública registral, es a través de ella que el Estado garantiza certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos respecto de la propiedad inmobiliaria. Es ejercida por el registrador y todos los actos jurídicos inscritos o anotados en los folios reales son considerados documentos públicos y por lo tanto cuentan con una presunción de veracidad y de exactitud, es decir, constituyen prueba plena. Se consideran documentos públicos pues son emitidos por un funcionario administrativo investido de fe pública. A diferencia de algunos países en los que el registro de la propiedad depende del Poder Judicial, ya sea de la Corte Suprema o de los Tribunales Superiores de Justicia, en México, como ya lo hemos dicho antes, el registro público depende del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el registro da publicidad de los embargos, demandas preventivas y sentencias, acatando su cumplimiento. Creo que sería muy productivo que se ampliara la relación entre el Poder Judicial y el registro con la finalidad de que los juzgadores conozcan a mayor detalle el funcionamiento de la institución registral, así como para poder trabajar en conjunto en la definición de diversos criterios registrales. En cuanto a la relación con los notarios, debo decir que el registrador, como funcionario público, como servidor público que es, califica bajo su responsabilidad los documentos presentados a registro y emite una calificación positiva, calificación con defecto o calificación denegatoria. Y siempre que haya necesidad de subsanar algún defecto, entra en contacto con el notario para, en caso de duda, explicar cuál es la información requerida. Por otra parte, también debo reconocer que el notariado mexicano siempre ha manifestado interés en los procesos de modernización de los diversos registros públicos del país y se ha ocupado de dar seguimiento a los mismos, aportando sus conocimientos y su experiencia. En alguna época recuerdo que incluso se realizaban reuniones mensuales con el Colegio de Notarios en seguimiento de todos los proyectos de los distintos estados, las cuales fueron de gran provecho por la experiencia que los mismos han aportado. Cabe señalar también que los notarios mexicanos
tradicionalmente han tenido una amplia participación en el ámbito académico en el país, como activos estudiosos del derecho que son. Y es gracias a ellos que el estudio del derecho registral ha ido creciendo y cobrando auge. Tal es el caso de don Bernardo Pérez Fernández del Castillo, a quien le debemos conocer la historia evolutiva del registro de la propiedad en México. Me gustaría también abordar el tema de modernización en el que está inmerso nuestro país. A partir de toda esta dinámica modernizadora en la que se encuentra inmerso México, resulta muy interesante abocarse a la tarea de explorar los avances que han tenido las diversas entidades federativas del país, pues la problemática de los registros de la propiedad ha sido incluida como tema prioritario en la agenda del presidente de la República, de manera que se ha destinado una cantidad muy importante de recursos con la finalidad de alcanzar tan importante meta en aras de proporcionar a la ciudadanía certeza y seguridad jurídica. Debemos reconocer que el esfuerzo ha sido enorme y que los resultados saltan a la vista. Cabe señalar que los trabajos que se han desarrollado de manera ordenada y con absoluta transparencia. Para ello se desarrolló un modelo en el cual uno de los actores más activos fue el notariado mexicano. El Instituto Mexicano del Derecho Registral también intervino ampliamente en el desarrollo de este modelo, y este modelo es el que marca la pauta a seguir en la ejecución de los proyectos de modernización y que involucra los distintos componentes que son esenciales para poder considerarlos. Es importante destacar que este modelo ha sido de gran ayuda al convertirse en una guía de los distintos pasos que deben de seguir para la ejecución de un proyecto exitoso, pues no solamente abarca la reingeniería de procesos y la tecnología necesaria para ponerlos en marcha, sino que se preocupa también por el marco jurídico, que es el que va a dar sustento a esta última. Así también se preocupa porque las personas que van a hacer uso de dicha tecnología y que van a aplicar el marco jurídico tengan el perfil necesario y sean debidamente capacitadas, garantizando con ello su permanencia y crecimiento dentro de la institución, con la posibilidad de construir dentro de la misma una carrera registral. Por otra parte, este modelo toma en cuenta la importancia que reviste el acervo registral como corazón o eje fundamental de la institución y busca su preservación generando certeza y seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. También se visualizan las políticas institucionales que garantizarán la sustentabilidad de la institución para poder darle crecimiento y mejora continua. Asimismo, se contempla también la implementación de sistemas de gestión de calidad en busca de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. También la generación de indicadores que permitan medir el desempeño de la institución y aún más indicadores de corte económico que permitan la toma de decisiones al Estado, así como la creación de políticas públicas. Por otra parte, también se considera la vinculación con otros sectores que requieren o comparten información con el registro de la propiedad. Cada estado que se suma al programa de modernización se obliga a observar el modelo tanto en el planteamiento inicial como en la ejecución de su proyecto estratégico, de manera que se siga un orden y se logre uniformidad en las acciones que se implementen a lo largo de todo el país, para que no obstante que tengamos 32 realidades distintas, cada una con su marco jurídico, al menos la tendencia y la meta de todas sea la misma. Es importante comentar también que nuestro país ha destacado en diversos foros por el amplio número de acciones implementadas de manera simultánea en busca de lograr poner esta institución a la vanguardia. La implementación de los distintos proyectos de modernización en el país
ha traído como consecuencia que se produzcan cambios sustanciales acordes con las tendencias internacionales en las técnicas registrales que se utilizan en los registros de la propiedad, lo cual demuestra que dichas técnicas se encuentran en constante evolución, transitando de folios personales a folios causales o transaccionales, folios reales y finalmente llegando a lo que tenemos hoy en día, que son los folios reales electrónicos, buscando siempre con ello la garantía y la certeza jurídica. En realidad, hemos transitado desde la llevanza del registro a través de índices, pasando por la transcripción íntegra o extractada en libros del instrumento presentado a registro o inclusive la incorporación de títulos organizándolos en distintos libros y secciones determinadas por el propio tipo de transacción que se inscribe. Asimismo, pasando también por la organización en carpetas que toman como unidad básica al inmueble, cuya descripción se realiza en la carátula de la misma y en las cuales se va incorporando cada una de las transacciones que afectan al inmueble, es decir, el folio real. Se anotan ya sean inscripciones, anotaciones, finalmente se ha llegado a la organización del registro a través del uso de la tecnología y la incorporación de la firma electrónica por medio de un extracto del instrumento vaciado en distintos campos, los cuales se van organizando de manera lógica que permiten el conocimiento de la información a través de distintos motores de búsqueda, abriendo con ello la puerta a la explotación de la valiosísima información con la que cuenta el registro de la propiedad, como nunca antes se había hecho. Pues espero que esta breve exposición les haya permitido tener un panorama más amplio de lo que es el sistema registral mexicano y que este intercambio de experiencias que se está llevando a cabo sea en provecho del derecho registral iberoamericano. Reciban un fraternal abrazo desde México. Muchas gracias.